Hola, buenos días y bienvenidos a otro programa más de Bienestar Integral con All Senses Wellness Center. Aquí de invitado tenemos nuevamente al doctor Roberto Tirigal desde Argentina. ¿Cómo estás, Roberto, el día de hoy? Bueno, un saludo a toda la gente, nos están viendo de muchos lugares, a todos, desde ya. Gracias. ¿Y cómo está todo por Argentina? ¿Se ha Y, mejorado? y ahí estamos, está con el tema del confinamiento, tú sabes lo que produce el confinamiento, pero bueno, hay que tener una actitud positiva, diría yo, dentro de lo que estamos viviendo. A veces lo importante es la actitud. Correcto, correcto, eso es lo más importante. Yo diría también que debemos tener una mejor actitud ante todo lo que está sucediendo y creo que hemos tenido muy buenos resultados de toda esta pandemia y de todas estas circunstancias que hemos vivido durante todo este proceso de casi 3 meses. Pero gracias por aceptar la invitación y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que lo hemos trabajado tú y yo múltiples ocasiones, pero antes de entrar al tema quiero hablar un poquito sobre Roberto y sobre su experiencia. Roberto es un psicólogo clínico, escritor y conferencista internacional. Antes de ser psicólogo transitó por disciplinas como control mental, Hatha Yoga, parapsicología, digitopuntura, microbiótica y diversas técnicas de meditación. Así que durante su larga carrera ha podido dialogar y tener charlas internacionalmente y es el autor de nuestro libro favorito, Psicomeditación. Así que sin más ni menos, vamos a entrar de lleno al tema que es el camino de las 4R que nos ayuda a afrontar problemas en nuestra vida. Así que, ¿qué significa, Roberto, el camino de las 4Rs? Bueno, el camino de las 4R, para decirlo de alguna manera, es una forma de poder afrontar situaciones en la vida. Y las dividí en 4 porque cada forma que tenemos de afrontar algo puede conducirnos a lo peor o a lo mejor. Por eso están ordenadas de la siguiente manera. La primera es R, para comenzar directamente al grano, dicen que lo breve es y bueno, 2 veces bueno, es resistir a lo que es. Vamos a tomar un ejemplo. No sé, me peleo con mi jefe en el trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo, un problema. La resistencia es la lucha, la pelea ante lo que es, lo que me toca vivir. Y la resistencia la voy a dividir en 2 tipos, Jaime. Una es la resistencia activa, que ahora vamos a hablar de eso, y otra es la resistencia pasiva. Cuando hablamos de la resistencia activa, y estamos hablando de que le decimos al otro, los tiempos de reacción son muy cortos y le decimos todo lo que sentimos y pensamos. Esto genera un conflicto muy importante. ¿Por qué? Porque al tener un tiempo de reacción muy corto, no hay la capacidad de poder reflexionar al respecto. Esto es lo que se llama tener mecha corta. Acá decimos saltar como una yarará. La yarará es una víbora en la zona del litoral acá, en Corrientes, Entre Ríos, es muy venenosa. Pasa cerca y salta inmediatamente. La resistencia activa es la reacción, no es una acción, no hay un proceso de reflexión. Y al decir al otro lo que nos viene a la cabeza, generamos un conflicto harto significativo, muy importante, evidentemente, entre los dos se genera una gran pelea. Hay un gran psiquiatra llamado Carl Gustav Jung, que a mí me encanta, que decía, aquello que resiste, persiste, ¿no? Resistencia activa es cuando me enojo, cuando digo todo lo que siento y pienso, pero sin pasarlo por el tamiz de la reflexión. Y evidentemente este camino nos conduce a un sufrimiento innecesario.
Y el sufrimiento innecesario, a diferencia del sufrimiento real, la muerte de un ser querido, por ejemplo, no es un sufrimiento real, el innecesario es el que creo a través de los procesos mentales, o sea, a través de la imaginación, del pensamiento, todo lo que le digo, ¿no? Que me viene a la cabeza en ese momento. Esto sería lo que llamamos la resistencia activa. Luego, la resistencia, hay otra forma de resistir. Estábamos con el ejemplo de que me enojo con el jefe de la oficina. Seguimos con eso, estoy peleado. Le digo todo lo que se me ocurre y puede que él también resista y me diga. Se genera, como decimos en Puerto Rico, un revolú, ¿no es cierto? Revolú. ¿Viste cómo me acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La resistencia pasiva, estamos en la primera R, es una resistencia donde no expreso, por lo menos a través de la palabra, aquello que siento y pienso de manera inmediata, ¿no? Pero, lo pienso, lo tengo todo acá, y a veces lo puedo llegar a expresar a través de mi lenguaje corporal. Tengo mala cara, cruzo los brazos. ¿Viste el ejemplo que alguien se enoja, no te dice nada y tú le dices, ¿te pasa algo? No. Y tiene el cuerpo cerrado, totalmente bloqueado, está muy enojado. Eso también es una resistencia. En general, estas conductas, las dos, afectan en 3 áreas del ser humano. El área mental, a veces incrementan los niveles de estrés, lo que se llama distrés, un estrés tóxico, negativo, ¿no? Hay lo que se llama eustrés. Eso en otro momento vamos a hablar. Por supuesto que genera angustia, ansiedades en el área mental. Esta reactividad, ¿no? Esta resistencia. También en el área somática o corporal puede generar el incremento de la presión arterial, cuestiones en la piel, bueno, una serie de problemáticas. Y luego viene en el mundo exterior, ¿no? Ahí me enojo con todo el mundo, siempre tengo mala cara. Esos son los niveles donde nos puede afectar. En la primera R que estamos ahora, ¿no? Vamos a pasar a la segunda, si te parece. Sí, perfecto. La segunda R es realizar. O sea, habíamos hablado en la primera que yo estoy enojado. Tengo una reacción, ya sea activa o pasiva, y luego digo, no, ok, esta reactividad, esta resistencia muchas veces conduce a lo peor, al sufrimiento innecesario, al sufrimiento inútil. Entonces paso a la segunda R, que es realizar algo sobre el problema. Y realizar algo, ¿qué implica? Implica que puedo hablar de manera asertiva, ahora vamos a explicar qué es esto, con mi jefe, diciéndole lo que me molesta, qué pasó, explicándolo de una buena manera. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de poder expresar aquello que siento y pienso de buena manera. O sea que me comunico, no solo el contenido es importante en la comunicación, Aime, sino es la forma. Muchas veces el contenido es genuino, es válido, es muy valedero, pero ¿qué pasa? La forma en que nosotros nos comunicamos puede ser agresiva, puede ser una forma que arruine el contenido. En este caso no, en este caso estamos tratando de la segunda R, entonces realizar algo. Realizar algo significa que trato de resolver, ¿no? Resolver la situación. Obviamente va a depender también cómo estamos interactuando, no sabemos si va esto a llevarnos a un buen puerto, a una buena solución, pero salimos del nivel 1, que es la resistencia, porque toda resistencia siempre hace que le dé continuidad a la problemática que nos habita. Por ejemplo, en el nivel 1 puedo resistir un pensamiento, no querer tenerlo en la cabeza, algo sumamente tóxico, ¿y qué sucede? Le doy una continuidad, porque la resistencia es una pelea. Hay
volví al nivel 1, ¿no? ¿En relación a qué digo esto? En Oriente se hablan de los koan. Koan es como un acertijo, para que tengan una idea. Entonces hay uno que dice, ¿cuál es el sonido del aplauso de una sola mano? Si tú haces así vas a ver que no hay sonido, porque no hay resistencia, no hay oposición. Entonces, cuando salimos de la resistencia y tratamos de realizar algo, la energía que es drenada a través de la lucha la usamos para lograr un objetivo. Esta segunda R es mucho más valedera y nos salir del nivel de conflicto, desperdicio de energía. Entonces, cuando uno hace que pelee, la energía se drena y nos agarra un estado de cansancio, de sopor. Entonces, en el realizar algo, voy a tener presente, no resisto, o sea, no peleo, pero le digo lo que siento y pienso. Y esto es muy interesante. Cuando uno va por la vida, no peleando contra nadie, ya sea activa o pasivamente, diciéndole aquello que no le agrada. Esto le llamo el no dos, el no dividirse. Cuando yo te digo, tú me dijiste, por ejemplo, Roberto, ¿podemos hacer una charla sobre las 4R? Yo te dije sí. Te dije sí hacia afuera y sí hacia adentro. Pero si yo no hubiese deseado, tú me conoces, que te digo, no. Cuando uno dice sí hacia afuera y adentro, sí está unido. Cuando dice no hacia afuera y adentro, está unido. Cuando dice no hacia afuera, pero hubiese querido decir sí, está dividido. Eso no es positivo. La división conduce al desgaste. Y cuando yo digo sí, me invitan a un lugar y digo, uy, debo ir, pero en el interior no quiero ir, también estoy en conflicto. Por eso, sentir, pensar y actuar a través de esta asertividad para realizar algo, le digo a mi jefe la situación, pongo sobre el tapete el problema que hay de buena manera. No sé si hasta estábamos siendo claros. No, y esa R para mí fue reveladora. Voy a utilizar otra R de reveladora, porque cuando yo pude ser asertiva, ya no iba en incongruencia a mi ser, porque el estar todo el tiempo reaccionando internamente, pasivamente, que es, ¿verdad? No expresándolo, pero reteniendo emoción, no era positivo para mi cuerpo. Y cuando yo aprendí de ti ser asertivo, que era ir en congruencia con lo que tú sentías, como dijiste, te invitan a un sitio y tú no quieres, pero entonces tienes que ir, estás siendo incongruente, pues eso libera, realmente es liberador, y es lo que tú me has enseñado mucho. La verdad interna vale más que cualquier otra persona o circunstancia externa. Es muy cierto, Aimé, lo sé, tu gran cambio. Y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Lo que no sale bien por la puerta sale mal por la ventana. Cuando tú no expresas lo que sientes y piensas, seguramente va a haber una manera no adecuada de expresarlo en algún momento. Y eso después te pone en un lugar no positivo, debido a que tu comunicación no fue la adecuada. La otra persona, si tú le gritas, le dices estás cansada de siempre lo mismo, lo que sea, y gritas o tienes una actitud agresiva, la persona no va a entender. Y esto se produce, ya que estamos hablando al respecto de la asertividad, cuando uno es permisivo. Yo le llamo a esto la permisividad autoritaria, ya que estamos. Y dejo ahí, doy una idea de qué es. La permisividad autoritaria, a diferencia de la asertividad, es aguanto, tú me dices algo, ¿no? Y no me agrada, ¿no? Soy permisivo, me callo, ¿no? Trago, y un día te digo de todo, y muy mal, autoritariamente. Entonces hay una permisividad autoritaria. Cuando tú puedes decirle al otro lo que sientes y piensas, en el caso de esta segunda R, que le digo a mi jefe, mire, esto me pasa, no quiere decir que voy a resolver, pero por lo menos salí de la resistencia. Esta sería la segunda R, Aimé.
Perfecto. Voy a la tercera R, que también es muy importante. Y la tercera R viene de retirarme, ¿no? De irme, de soltar. En este caso puntual, vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Después nos queda la última R y voy a seguir con el ejemplo para que se comprenda cuál es, qué tipo de R yo voy a utilizar. Bueno, en el caso de retirarme es cuando yo hablo con el jefe, él es tolerante, encima se enoja mucho más, y bueno, y yo decido, siempre que pueda, ¿no? Estamos en la tercera R, retirarme, irme de ese lugar de trabajo. Retirarme es soltar, siempre que podamos. Después vamos a la cuarta R cuando no podemos soltar por cuestiones económicas, financieras, pero ahora vamos a la tercera. Entonces la persona, siguiendo el mismo caso, se retira, suelta, porque ve que no va a pelear, no va a enojarse, ya no tiene sentido expresarle lo que siente y siente, porque esta persona en realidad no le va a hacer caso a eso. Entonces uno se retira, abandona. Abandonar es soltar. En la vida soltar es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno suelta, empieza a caminar por la vida ligeros de equipaje. Esto, había un escalador importante que llegó al Himalaya, allá muy, muy alto, en la zona de China, de la India, en toda la zona de Asia, y donde cuando llegó, ¿no? Esta persona le pregunta, ¿no? ¿A dónde está la clave de poder llegar? Ligeros de equipaje. O sea, no sobre todo, porque el tema radica en darle vuelta en nuestra cabeza y nos apegamos, nos identificamos. Cuando yo hablo de apego, hablo de creencia, de identificación. Cuando uno se identifica, empieza a darle valor de verdad a algo y se constituye en eso. Por ejemplo, en el caso de soltar es lo opuesto. Soltar es lo contrario a acumular. ¿Uno acumula qué? Acumula ideas, acumula sentimientos tóxicos y entonces se va inflando y es un gran peso interior. Esto nos va a conducir a sentirnos no armonizados. La verdadera armonía está en la capacidad de sentir, pensar y actuar en unidad y soltar las toxicidades. Pero hay un tema acá. Bueno, en general yo he descubierto que el ser humano se aferra a las creaciones del sufrimiento autoproducido. Entonces, habíamos dicho, para que se entienda bien, que el dolor es físico, me duele la rodilla, supongamos, hay mucha humedad, me levanté, me duele la rodilla. Entonces, ¿qué voy al médico? El sufrimiento real, todos lo conocemos, quién no se le ha muerto un ser querido, hay cuestiones de la vida que tienen que ver con el sufrimiento real. Pero ¿qué he descubierto, Aimé, en tantos años de atender tanta gente? No solo acá, tú sabes que he estado en Estados Unidos, allá, en Dominicano, bueno, en diferentes lugares. Es el sufrimiento innecesario, inútil, autoproducido ¿por quién? Por la imaginación y el pensamiento. Entonces, cuando nosotros no soltamos eso, acumulamos, empezamos a tener una serie de ideas tóxicas e imágenes tóxicas que se van aglutinando por medio de ¿qué? Esto sería así. Primero es como un líquido, una sopa muy fluida, no espesa. Me viene, ¿no? Me vienen ideas tóxicas como un caldito, vamos a ponerlo así. Luego, para que lo entiendan, le empiezo a creer en eso, le doy atención y le doy creencias, ya se hace sopa crema. Sigo avanzando y no solo le doy atención ni creencia, sino le doy identificación. Sí, esto es así. Le doy valor de verdad. Ahí ya lo tengo hecho un guiso. No sé si me siguen. Seguro. O sea, entonces, uno ha creado sufrimiento innecesario, se lo ha autocreado por medio de ideas e imágenes. Lo interesante de esto, cuando uno escucha a otra persona, ¿no?, que tiene su propio sufrimiento innecesario, como nosotros no lo creamos, no le damos valor de verdad.
¿Qué quiere decir? Pobre, decimos, pero no nos damos cuenta que nuestras creaciones nos aferramos a ellas, las acumulamos. Entonces, el proceso de soltar es un proceso que te permite la desidentificación, soltar, abandonar, no creer. Esto no quiere decir que voy a pelear con una situación o con una idea. No hay nada peor que pelear interiormente, porque en la pelea la idea se fortalece. En cambio, cuando uno aprende a no pelear con eso que le habita, a soltar. ¿Qué es soltar? Soltar es cuando ya no le doy atención a algo. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo y acá tú sabes que hay una estación de ferrocarril. Y bueno, es como si pasa el tren y está el sonido, pero no me afecta. Entonces, es como que si estuviera, pero no estuviera. Ahora, si uno pone la atención todo el tiempo en algo que le molesta o en una creación tóxica, genera, el término que uso yo, es la hiperatención. La hiperatención es algo así como, por ejemplo, yo estoy hablando ahora contigo y con toda la gente que nos está viendo, ¿no? Y de repente yo empiezo a poner mucha atención a mi latido cardíaco o a una parte de mi cuerpo, inmediatamente voy a sentir palpitaciones. ¿Pero por qué? Porque el exceso de atención hacia el cuerpo o hacia una idea o hacia un sonido lo agiganta. Es decir, escucho un ruido y de repente estoy ahí con ese ruido y le doy, lo agiganto. Soltar, ¿qué vendría a ser? Es no darle atención, abandonar, desidentificar. Esto es muy importante, Aime, la desidentificación. Por eso es la tercera R. Y voy a la cuarta. No sé si tienes alguna pregunta, por eso... No, perfecto. Yo creo que es lo más que nosotros, el retener la información basado en creencias, en programaciones o en circunstancias de vida es una de las cosas que todos vivimos y no estamos alerta. Es como que le estamos dando play y rewind, play y rewind, play y rewind a ese interno cassette que tenemos y no entendemos que está dañando, ¿verdad?, nuestros sistemas internos, como bien expresaste. Y ahora pues lista para la cuarta. Muy bien. Hay todo un porqué, está ese parloteo, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento vamos a hablar de esto de no querer afrontar este vacío inteligente que somos, o el ser. Nosotros somos como el cielo, Aime, y las nubes son estas ideas. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos que somos el cielo, esta conciencia, esta presencia consciente, y nos aferramos a las nubes, y cada vez más, y nos olvidamos que somos el que se da cuenta de esos pensamientos, no los pensamientos. En Oriente hay un mantra, lo largo así al pasar, después en otro momento hablamos, que dice, yo no soy esto, pero bueno, lo voy a dejar acá. Vamos a la cuarta. La cuarta R, veamos, la primera para redondear, era la resistencia, dijimos que era activa cuando nos peleamos, pasiva cuando rumiamos, cerramos los brazos, realizar algo, asertividad, le digo al jefe lo que siento y pienso, no da resultado, me retiro, me voy, suelto, el soltar, abandonar, no identificarme. Pero ¿qué pasa? Siguiendo el ejemplo del enojo con el jefe, y no me puedo ir del trabajo porque tengo 4 chicos, tengo un ingreso mensual, y entonces empiezo a analizar. Si mañana voy y me peleo y le digo todo lo que pienso, me enfermo. Si por adentro pienso, también me enfermo. Ya intenté solucionar, no funciona, ir no me puedo ir. Entonces me queda la cuarta, que yo la llamo rendirme a lo que es el homólogo o es igual a la aceptación de lo que es. Hay una frase que en mi vida, hace muchos años, cuando yo vivía en Puerto Rico, me ayudó mucho a transitar difíciles situaciones personales. Y la frase es, la serena aceptación de lo que es me libera de lo que es. A mí esa frase
esa y la de Víctor Frank, la actitud, ¿no? Lo dice también Anthony de Melo. Nada ha cambiado, mi actitud ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, cuando uno acepta, pero para llegar a la cuarta, y esto es muy importante decirlo, Aimé, tenemos que haber pasado por las otras tres, si no, no sirve. Porque si tú tienes ganas de decirle lo que quieres decirle, es mejor que ello haya salido, digamos, y no guardado. Y si de repente nunca hablaste y dijiste lo que sentías y pensaba, era muy necesario hacerlo. Y luego no me puedo retirar, entonces empiezo a aceptar. Ya no quiero cambiar a mi jefe, no quiero pelear con él, empiezo a vivir sin ningún tipo de resistencia, viviendo con lo que es. Porque sé que no me puedo retirar, pero no voy a tener conflicto. Hago mi trabajo, lo que me pide, y voy desarrollándome con el menor conflicto posible. Esto puede darme mucha energía para más adelante hacer un cambio. En el momento no lo puedo hacer, el cambio. Porque luchar contra lo que es, lo que hace es que no modificás lo que es como pelear contra el clima. Ahora está nublado. Y yo digo en mi cabeza, ¿cómo está nublado? No me gusta. Y va a seguir estando nublado. Entonces, cuando uno se rinde, acepta lo que es muy importante este concepto de aceptación. Yo lo divido en dos básicos. La aceptación intelectual, que me lo digo en pensamiento, la aceptación intelectual. Y luego viene la aceptación vivencial. Acá me viene un ejemplo. Cuando yo vivía allá y iba a dar charlas en Estados Unidos, vivía en Puerto Rico, tú sabes que allá tú pones un pie en la avenida y el carro se detiene inmediatamente. Bueno, acá mucho eso no sucede. Entonces, claro, cuando yo llegué, después de estar 8 años acostumbrado a poner el pie, aunque cruzara yo mal, se detienen. Yo ya sé que es así. Acá había cruzado bien para mí y la guagua, como decimos, el colectivo, se dice acá, siguió casi de largo, casi me cuesta la vida. Bueno, inmediatamente me surgió la resistencia. ¿Cómo puede ser? Dije yo, pero me di cuenta que acá funciona así. Claro que no debería funcionar así, habría que tener más educación vial, lo que sea. Pero yo sé que veo una luz, o sea, un semáforo, que esté en verde para profundamente y vivencialmente. No me digo intelectualmente, tenés que mirar a los costados, no. Esa es la aceptación vivencial. La aceptación vivencial te libera. Es como cuando yo fui a vivir allá, otro ejemplo. Tú sabes que los tiempos allá en Puerto Rico, he cogido tapón, como decimos, o para acá es embotellamiento de tránsito, que es muy normal y siempre llegan demorados. ¿Entendés? Acá los horarios son distintos. Y yo lo acepté plenamente, por eso me llevo muy bien con la gente de Puerto Rico, donde he estado. Por eso el refrán dice, donde tú fueres, haz lo que vieres. Y tiene que ver con la aceptación. Entonces, pero la aceptación, ¿qué significa profundamente en Oriente? Yo soy como el agua, dicen los orientales. Me pones en un vaso, tomo la forma del vaso, pero yo no soy el vaso, lo sé. Me pones en otro recipiente y tomo la forma, pero sigo siendo agua. Entonces, cuando uno acepta una situación, no está renunciando a la esencia, uno es lo que es. Entonces baja los niveles de conflicto. Y esto es rendirse a lo que es. Le puse la cuarta R, que es la aceptación de lo que es. Lo que es lo que es. Una lluvia, una tormenta, un lindo día de sol. Lo que es lo que es. Por eso, la aceptación de lo que es me libera de lo que es. La serena aceptación de lo que es. Y de esta manera hemos redondeado las cuatro R. No sé si tienes alguna pregunta o algo al respecto para aclarar más el tema. Sí. No, definitivamente es como una secuencia, es secuencial, ¿verdad? Como dijiste, nosotros por lo regular empezamos siempre resistiéndonos humanamente, siempre queremos nosotros
conflicto interno o conflicto externo, y hay muchas personas que lo trabajan directamente o indirectamente, y todo esto pues afecta a nuestra salud. Y lo más importante, ¿verdad?, de lo que has dicho es cómo nosotros podemos mejorar nuestra comunicación, nuestra verdad interna, solucionar conflictos de una manera diligente, de una manera asertiva, para no cargar con ese peso en nuestro bulto, ¿verdad? Nuestro backpack, como decimos en inglés, porque ya es momento de nosotros evolucionar a unas fórmulas donde tengamos unos resultados más eficaces versus unos conflictos internos que cargamos. Hay seres humanos que cargan 35 años con la misma información sin resolver o sin aceptar porque pues tuvieron una infancia difícil o tuvieron un confrontamiento con el trabajo y siguen viviendo esperando el retiro sin resolver nada. Y yo creo que estas 4R a mí en mi vida me han ayudado mucho a poder pasar una a una y tener una resolución. Pero ya estamos a los últimos minutos, Roberto, y quisiera que si crees que se nos ha quedado algo o crees que pudieras aportar un poquito más al tema para que nuestra audiencia pueda finalmente captar el mensaje del camino de las 4R, te lo agradecería. Sí, algo que te diría en este momento, cuando yo era joven recuerdo que era mucho más resistente a todo, creía que tenía la razón en todo. Hoy ya a mi edad, igual me siento joven, por supuesto, pero bueno, ya son 64, vamos para 65. ¿Cómo lo veo? Y veo que acepto prácticamente todo. Es decir, ya me doy cuenta que resistir no tiene sentido, no quiero cambiar a nadie, a ninguna persona, y te voy a decir algo que Shakespeare decía: tampoco espero nada de nadie ni de nada. Entonces vivo el momento presente, es lo que es. Lo que es lo que es. Y bueno, por ejemplo, estamos hablando acá y Internet estuvo muy bien. Podía no haber estado bien, y es lo que es. Exacto. Y bueno, hoy en día miro las cosas, trato de ser asertivo, realizar algo, eso sí. Y si algo no va, me retiro. Y si no, acepto lo que es. Esto lo utilizo continuamente. Una cosa más quiero decir. Yo considero que la resistencia es necesaria, que no lo dije porque era una obviedad, pero lo digo, muy necesaria si va la vida en eso. Si alguien me aprieta el cuello, me tengo que defender. Cuando uno resiste, cuando va la vida en eso, ¿no? No se aplica esto, es una situación extremadamente límite. Pero yo en este momento, al aceptar las situaciones de vida, todo lo que me toca vivir, me lleva directamente al ser, y eso me da una tranquilidad enorme, y por ende mis conductas vienen de ese lugar, no son reactivas, y lo interesante es que recibo lo que emito. Si yo emito paz, recibo paz. Por eso hay un dicho que dice: si no te gusta lo que recibes, fíjate lo que emites. Wow. Este es el mensaje, ¿no? Me encantó esa última. Me encantó esa última. Pues muchas veces pensamos nosotros que la otra circunstancia, la otra persona es la que está causando esto dentro de mí, y casi nunca es así. Casi nunca es así. Así que nunca. Lo que el otro piensa de mí es lo que el otro piensa de mí. Exacto. Algunos pueden pensar: soy un maestro, un sabio, otro que no sirvo, que soy egocéntrico, no importa. A mí es el pensamiento del otro. Y recuerda esto, ya que me dijiste eso: uno tiene que tener casa de agua, no de madera. Si tú tienes casa de madera y te hago una pequeña crítica, es decir, te tiro un fósforo, una cerilla y te empiezas a encender. En cambio, tú me tiras una antorcha a esta casa de agua y inmediatamente se apaga. ¿Qué quiero decir con eso? El pensamiento del otro, el otro puede no gustar como yo hablo, lo que sea, es el pensamiento del otro. No, lo importante es uno es responsable por la conducta. Aunque el otro tenga conductas agresivas, siempre es lo que sale de uno es nuestra responsabilidad. Por eso, si no te gusta lo que recibís, fíjate que emitís.
Me encantó. Ay, muchísimas gracias, Roberto, por esta explicación, por tu experiencia, por el camino de las 4R. Espero que a la audiencia le haya gustado, como me ha gustado volver a reencontrarme con esta información. Para más información y leer todos los blogs de Roberto, pueden ir a su webpage robertotirigal.com y quédese conectado con nosotros, que todas las semanas traemos información para su bienestar integral aquí en allsenseswellnesscenter.com, en Facebook e Instagram. Gracias, Roberto, por tu tiempo nuevamente. Esperemos volver nuevamente a tener otra entrevista más con la información que nos regala. Que tengas un lindo día y que todo esté súper allá por Argentina. Gracias. Gracias a todos, lindo día. Bye. Chao, chao.